Vamos a hablar esta mañana un tema muy viejo, muy antiguo, ¿no? Que tiene su raíz en una ley, aquella ley, una ley que todavía hoy el hombre toma y cree que puede ser la solución a los problemas de nuestro tiempo. La ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del talión, ¿no? Una ley muy antigua, una ley que figura en un código, el código de Hammurabi, un emperador de la Mesopotamia. Este código escrito 1750 años antes de Cristo, que realmente hablaba de el ojo por ojo y diente por diente, el talión, la ley del talión, la palabra tal, de allí, igual, ¿no? La palabra igual, de allí el término castellano tal, ¿no? Tal cual. Entonces, así como vos hacés, se debe hacer. Y esta era una ley que imperaba, más cerca, imperaba en toda la tierra cananea, ¿sí? Y bueno, allí vamos a ver en esta antigua ley, porque Dios no la cambia, sino que agrega y pone, como siempre, su gracia y su misericordia. ¿Cómo funcionaba esto? Entonces, en el reparto de las tierras, cuando Dios hace el reparto de las tierras a las 12 tribus, ¿sí? Estando esta ley que de pronto decía que cuando alguien mataba a otra persona voluntariamente, el pariente más cercano, ya lo vamos a leer porque vamos a leer uno de las citas bíblicas. El pariente, el Gomer, el pariente más cercano de este muerto, tenía libertad para encontrarlo, ir y vengar la sangre del muerto, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Me mataste un pariente, el pariente se buscaba el pariente más cercano, este pariente iba y lo mataba. Al punto que de allí se hace todo un estamento, se hace todo una ley donde por supuesto que de allí sale que el abogado que defendía injustamente a esta persona pagaba el mismo precio que el culpable. Ya lo vamos a ir viendo, pero lo importante de todo esto es que Dios toma esto que el hombre cree que es la solución del problema y que no soluciona absolutamente nada, y le pone su gracia y su misericordia. Y es apasionante ver desde el Antiguo Testamento, desde allá cuando todavía la persona de Jesús no es nombrada, aunque veíamos en los domingos anteriores cómo aquella imagen de bronce que era mostrada a Ezequiel era la imagen de Jesús. Aunque desde siempre, Dios habló de la persona de Jesús, es interesantísimo ver cómo Dios nos dijo que la única solución a los problemas del hombre es que el hombre se acerque a Dios. No hay forma de darle solución a la problemática del hombre sin que el hombre se acerque a Dios verdaderamente.
Esta persona que le daba muerte al agresor, digamos, este agresor indudablemente en un principio podía ser accidental o violentamente. Entonces Dios, cuando hace el reparto de las tierras, dice, bueno, a 11 de las tribus le da tierra, pero hay una de las tribus que no tienen tierras. ¿Cuál fue esa tierra? ¿Cuál fue esa tribu? De los levitas. La tribu de los levitas no tenían heredad de tierra. Entonces a esa tribu le da y le dice, van a ser 6 ciudades de refugio, ¿sí? 6 ciudades de refugio donde la persona que incurra en este problema se va a ir y se va a refugiar allí. Y allí lo van a recibir los ancianos y allí van a hacer un juicio, ¿sí? Va a tener un justo juicio y en este justo juicio, bueno, lo devolverán en caso que figure culpable, se lo devolvían al pariente para que hiciese justicia. En caso de que no fuese culpable, quedaba viviendo. Pero vamos a ir al libro de Números, ¿sí? Porque es importante ver que era tan importante el tema para Dios, fue tan importante que fíjense que el tema a la hora de crear estas ciudades, el tema está nombrado en Números capítulo 35, Deuteronomio capítulo 41, capítulo 4, verso 41, en el capítulo 19 de Deuteronomio y en Josué capítulo 20. Allí están estipuladas estas ciudades de refugio. Vamos a ir a Números capítulo 35 para tener una idea cómo funcionaba, cómo iba a funcionar estas ciudades de refugio. Verso 9. ¿Me siguen? Verso 9, número 35. Dice que el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes crucen el río Jordán para entrar en Canaán, deberán escoger algunas ciudades como ciudades de refugio, donde pueda buscar refugio la persona que sin intención haya matado a otra. Allí quedará a salvo del pariente del muerto que quiera vengarlo, y no morirá hasta que se haya presentado ante el pueblo para ser juzgado. De las ciudades dadas, 6 serán para refugio, 3 al oriente del Jordán y 3 en Canaán. Estas 6 ciudades serán ciudades de refugio, tanto para los israelitas como para los extranjeros que viven o estén de paso entre ustedes. Allí podrán refugiarse todo el que sin intención haya matado a otra persona. Si alguien hiere a otro con un objeto de hierro y el herido muere, se trata de un asesinato y el asesino será condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte y el golpeado muere, se trata de un asesinato y el asesino será condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con un palo que pueda causar la muerte y el golpeado muere, se trata de un asesinato y el asesino será condenado a muerte. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. Si alguien empuja a otro por odio y se lanza alguna cosa con mala intención, o si por enemistad lo golpea con las manos y el otro muere, el culpable será condenado a muerte porque es un asesino. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. Pero si alguien empuja a otro accidentalmente, no por enemistad, o si
le lanza alguna cosa sin mala intención o sin fijarse, lanza una piedra que pueda causar la muerte, y la piedra le cae encima y lo mata, no siendo ellos enemigos, ni queriendo él hacerle daño, entonces el pueblo actuará como juez entre el que causó la muerte y el pariente que quiera vengar a la víctima según estas reglas. El pueblo deberá proteger de la venganza del pariente al que causó la muerte y deberá hacer que vuelva a la ciudad de refugio donde había buscado refugio. El que mató deberá quedarse allí hasta que muera el sumo sacerdote debidamente consagrado. Pero si sale del territorio de la ciudad de refugio, el pariente de la víctima no cometerá ningún crimen si lo encuentra fuera y lo mata. El que mató deberá quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después podrá volver a su tierra. Estas disposiciones serán para ustedes una ley que pasará de padres a hijos donde quiera que ustedes vivan. Es un relato apasionante. Yo me imagino que indudablemente que acá hay algún abogado aquí. La única abogada se quedó cuidando a la nena en su casa. ¿No hay ningún abogado? ¿No hay ningún juez? ¿Ningún jurista? Bueno, porque este es un tema que, si hubiese abogados y juristas, es un tema que da para mucho, para mucha discusión, porque es apasionante el tema, cómo Dios en este tema no se mete a cambiar las leyes. No, de pronto Dios dice, no, muchachos, no, acá no hay que ver, porque acá el que lo mató puede que se haya equivocado o que no se haya equivocado. Simplemente Dios crea las ciudades de refugio para que esta persona tenga un justo juicio, ¿sí? Que después inclusive agrega un montón de leyes. Insisto, en este justo juicio había abogados que si el acusado le bien, podía llegar a fallar a favor, y si era encontrado en ese fallo, era juzgado con la misma pena del acusado. Podía haber abogados donde el acusado no le caía muy en gracia. Siempre que la justicia fue en manos del hombre, fue injusta. Pero lo apasionante de esto es ver cómo Dios solucionó el problema de la culpabilidad del hombre de una manera perfecta y de una manera santa. Hay una realidad humana, ¿sí? Y hablar de refugio es hablar de alguien que está escapando ¿de qué? Hay una culpabilidad, hay alguien que está en peligro. Pensemos en la persona que incurrió en una culpabilidad. Hay alguien que está escapando de un miedo, en una situación de miedo, en una situación de persecución, de intranquilidad. Hay alguien que está en una situación de angustia, de desconfianza, de agotamiento. Hay una paranoia. Hay una situación, cuando hay una culpabilidad, y eso es algo que todo ser humano lo tiene que haber sentido. No en la medida de haber vivido el asesinato extremo, en la medida en que lo estamos leyendo aquí. Pero en la medida en que soy culpable de algo, permanentemente me siento escapando de una situación de persecución, de intranquilidad, de desconfianza, de culpa. Esto es una realidad en el ser humano, ¿sí? Y la realidad, vamos a ir al libro de Génesis, porque esta realidad
no es la del asesino que agarró el palo y lo mató, no es la realidad de aquel que figura en las últimas páginas de los diarios, sino que es mi realidad y la tuya, mi hermano. Es la realidad del ser humano. Dice Génesis capítulo 3, verso 23, y allí no está hablando del asesino del libro de Números, allí está hablando de este asesino que está parado hablando en este micrófono, del culpable que está sentado en esa silla. Dice 3:23 del libro de Génesis, que por el haber desobedecido la orden que Dios nos dio, por habernos puesto Dios en un Edén, en una comunión perfecta con Él, por habernos dado todo, por habernos creado en una perfección sin ningún tipo de necesidad de nada, por habernos creado en una comunión con Él directa, por habernos creado como hijos suyos y sin tener ningún tipo de necesidad. Por eso Dios, el Señor, sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Dice el 24, después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo, que daba vuelta hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Ese fue el motivo de nuestra muerte. Ese fue el motivo por el cual fuimos separados de Dios. Ese fue el motivo por el cual dice Romanos 3:23, que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esa culpabilidad es la que nos hizo deambular fuera de la ciudad de Dios, perseguidos, peligrando, asustados, llenos de culpa y buscando lo que no podemos encontrar. Esa es la situación que al hombre lo mantiene en la situación en que el hombre está, en esa permanente búsqueda que el hombre busca y que la ciencia busca y que la psicología busca y que la filosofía busca y no lo puede encontrar. Y que Dios dice, vamos a crear ciudades de refugio y lo vamos a ir viendo, pero hay algo mucho más importante. Dice el capítulo 4, el verso 10, que hay algo que a mí en estos últimos tiempos me llena de miedo, pero me llena de sorpresa. Es algo que realmente me deja con la boca abierta. El capítulo 4, el verso 10, dice que el Señor le dijo, ¿a quién le está hablando? A Caín, ¿sí? ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que ha derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedará maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverás a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Este fue el primer asesinato del hombre en la tierra, ¿sí? Caín, su hermano, mata a Abel. Y hoy, cuando yo veo esta cuestión de la diversidad de género y veo tantas discusiones tan adornadas de terminología y de temas tan interesantes, hay algo que me atormenta de ver cómo el tema principal es la enemistad de la raza humana. Cómo el enemigo nos pone en contra del uno contra el otro. No hay cosa más clara que esto. Nos ha puesto el uno contra el otro al punto ya
no solo al hombre contra el hombre, sino que al hombre contra la mujer, sino que al padre contra la madre y a los hijos. Y hay una enemistad tan grande que de pronto es algo que necesitamos una solución urgente. Y en esto es lo que se preocupó Dios. Y fue allí donde Dios dice, bueno, vamos a hacer una cosa. En medio de esta realidad, donde la solución no va a ser la ley del talión, muchachos. Vos podés cortarle una mano al que le levantaba la mano al padre, le cortaban la mano. Al que le robaba a uno, le cortaban un dedo. Si le sacaba un ojo, le sacaban el otro ojo. Y si lo mataban, el hermano, el pariente más cercano iba y lo mataban. Pero no vas a solucionar la cosa de esa forma. No la vas a solucionar de esa forma. Fíjense la solución de Dios. Dice, van a hacer... Le voy a dar a la tribu de Leví, dice, van a ser 6 ciudades de refugio. Las 6 ciudades de refugio estaban una distribución perfecta, pero perfecta, no inteligente, no basada en la inteligencia de Dios, sino en el amor de Dios. Las 6 ciudades estaban a no menos de medio día de camino, de un lado y de otro lado del Jordán. Ninguna a más de mediodía, para que cualquiera que incurriera en este problema pudiera acceder de muy fácil acceso a esa ciudad de refugio y no fuese alcanzada por el vengador, ¿sí? Muy bien señalizada, estaban muy bien señalizadas. En esos versículos que ustedes ven, que pasé al principio, después, si ustedes quieren verlo, estaban muy bien señalizadas cada una de estas ciudades. Y su vía de acceso y el camino estaban en perfectas condiciones. Debían estar los caminos en perfectas condiciones para que todo aquel que pudiera, que necesitara usarlas, no tuviera ningún tipo de problema. Las puertas de estas ciudades debían estar permanentemente abiertas. Esta era la idea de Dios. Esta era la idea de Dios para que todo el que necesitara refugio lo tuviera. Esta era la idea de Dios, no basada en la justicia, sino en el amor y en la misericordia. El segundo punto, que eran ciudades levitas. ¿Qué significaba que eran ciudades levitas? De las 11 tribus, la tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes. ¿Qué es lo que era? ¿Qué función cumplía el sacerdote, hermano? ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote era el representante del pueblo ante Dios, ¿sí? Estas ciudades eran las ciudades justamente de los sacerdotes. Eran las ciudades de los representantes del pueblo ante Dios. Dios no mandaba a estas gentes a la ley. Dios no mandaba a esta gente a la justicia. Dios no mandaba al perseguido, a esta gente, a los asesinos, porque ojo que no buscaba la ciudad de refugio solamente el inocente. Todo el que incurría la buscaba. Después el juicio venía. Pero todo este desesperado, toda esta persona que venía con esta necesidad de refugio, buscaba este tipo de ciudad. Y esto estaba en manos del levita. ¿Saben qué significa eso? Que la solución al culpable sigue estando en manos del representante del pueblo ante Dios. Hoy no está la solución en manos de la justicia, ni de la ley, ni de leyes más duras, ni de leyes más blandas. Mientras el hombre no se acerque a Dios, mientras el hombre no solucione su situación con Dios, mientras el hombre no se acerque y mejore y alimente su espiritualidad. La tribu de Leví era la tribu encargada de alimentar espiritualmente al pueblo de Dios.
Esta tribu era la tribu que realmente alimentaba, era la encargada de la espiritualidad del pueblo de Dios. Y un pueblo puede tener exceso de dinero, un pueblo puede tener exceso de industrias y de adelantos tecnológicos, un pueblo puede tener exceso de inteligencia, puede tener exceso de lo que se te ocurra. Pero si un pueblo está raquítico espiritualmente, va a ser un pueblo en falta, permanentemente. Y lo vemos, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Hoy tenemos pueblos raquíticos espirituales en extremada pobreza, muriendo de hambre. Pero tenemos pueblos en extremada opulencia, muriendo por la opulencia, raquíticos espiritualmente. Donde la iglesia ha dejado al Señor afuera, donde la iglesia se ha transformado en una industria, donde la iglesia se ha transformado en un teatro, donde la iglesia se ha transformado en cualquier cosa. Entonces, de pronto, esto que estaba en manos justamente del sacerdocio, de la parte del pueblo de Dios que realmente intercedía por el pueblo ante Dios. De las 11 tribus, no se olviden que la tribu de Leví era una tribu que no tenía heredad económica, no heredó tierras, no tenía heredad, no producía. ¿De qué vivía la tribu de Leví? Del 10% de las otras 11 tribus. Es decir que estas ciudades eran ciudades que no les faltaba de nada, hermano. Porque del 10% de las otras 11 tribus tenían para sostener perfectamente a estas 6 ciudades de refugio. Estas 6 ciudades eran 6 ciudades que no tenían ningún tipo de falta de nada. Otra característica que tenían estas ciudades: el pueblo levita era el pueblo sacerdotal que representaba al pueblo ante Dios, ¿sí? Y el desesperado era recibido por el sacerdote, era recibido justamente por la persona que le iba a dar la atención que él realmente necesitaba. El tercer punto: estas ciudades fueron hechas solo y exclusivamente para infractores y pecadores, sea voluntario o no. ¿Se entiende lo que digo? No eran ciudades de turismo, no iban a molestar cualquiera, no iban a buscar problemas. El que iba a una ciudad de refugio, ¿a qué iba? A buscar refugio. No iba porque estaba aburrido, no iba porque le sobraba el tiempo, no iba porque ya había ido a las otras 5 ciudades de refugio y no sé, que no, en las otras 5 ciudades no me siento cómodo. Voy a ver en esta última, porque no me gustó la pieza que me dieron. La comida que sirven no. Vos sabés que no me gusta ¿Entienden lo que digo? La ciudad de refugio era para aquel que realmente necesitaba refugio. Era para aquel que estaba perseguido. Era para aquel que realmente se sentía culpable. Era para aquel que tenía un perseguidor atrás que lo buscaba por su vida, que no lo buscaba para cobrarle una migaja, no lo buscaba para discutir con él, buscaba para vengar su vida. Esa era la situación
del que realmente iba a la casa, a la ciudad de refugio. Una cuarta característica, y vamos cerrando con esto: la ciudad de refugio no era solo para el pueblo de Israel. Esto no era una cuestión de raza, esto no era una cuestión de religión. Todo, judío, no judío, dice Gálatas, el que está en Cristo, ya no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Estas ciudades eran ciudades para el extranjero, era ciudad para el judío, era ciudad para todo aquel que necesitaba realmente una cobertura, la cobertura de Dios. En quinto lugar, esta ciudad, el infractor estaba completamente seguro y a salvo, hasta el juicio. ¿Sí? Había un juicio. Después había un juicio allí. Mientras estaba allí, estaba completamente a salvo. Después venía el juicio. Una vez que se hacía el juicio, ¿y por qué aclaro esto? Porque en caso del homicidio no intencional, en caso del homicidio intencional, era entregado a la familia del muerto y era condenado a muerte. ¿Sí? En caso de un homicidio no intencional, el culpable debía vivir en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Hasta la muerte del sumo sacerdote, esa persona debía vivir permanentemente allí en esa ciudad de refugio. Hay un mensaje muy fuerte en toda esta ley que Dios, y por eso es apasionante la palabra de Dios. Por eso es hermoso cuando uno estudia el Antiguo Testamento y ver el mensaje cristocéntrico de la Biblia. Por eso es precioso ver cómo Dios está hablándole a esta gente que buscaba en una ley humana solucionar un problema que estaba aquejando a una sociedad como los problemas que nos están aquejando a nuestra sociedad hoy. Dios les está hablando y les está diciendo: por favor, escúchenme, entiéndanme que aquí el problema está. No lo van a solucionar con leyes, con papel y lápiz. Aquí hay alguien que ha muerto para pagar estas culpas, ¿sí? Y que aquí no hay ningún acusado injustamente, y que aquí no hay ningún inocente. Aquí somos todos culpables por herencia, ¿sí? Es decir, que ninguno de todos nosotros podemos salir de la ciudad de refugio en la que debemos estar. Y ¿saben una cosa? Cristo es el único camino que vos tenés a tu ciudad de refugio. ¿Cuál es el camino?, le preguntaron a Jesús. ¿Cuál es el camino? Vos nos decís que vas a donde vos vas, que vamos a estar nosotros. ¿Y cuál es el camino? Y Jesús dice: yo soy el camino. Entonces, si vos estás caminando, yo no sé cómo estás caminando, vos creés que vos estás caminando, esto no es juego. Dice el apóstol Pedro: ustedes están creyendo que caminan en una ciudad fuera de la ciudad de refugio, como dice, hay un león rugiente, está Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando en el retiro el pastor Julio nos hablaba y nos decía que hay un río Nilo que devora a nuestros niños,